con personas que se encuentren en un nivel de ser específico y son conflictivos, nosotros debemos aportarles a ellos la armonía. Pero si nosotros no tenemos el centro de gravedad permanente para con sabiduría generar aquel shock en ellos, de nada vale esa asociación. Pero tampoco vale una asociación de que nosotros nos reunamos con maestros de la logia blanca si nos ofende lo que ellos dicen, porque nosotros estamos totalmente dormidos. Entonces cuando ellos hablan al ser, el ego de nosotros se ofende. Se siente herido. Entonces en ambos extremos nosotros estamos como si no estuvieran. Entonces nuestra realidad en sí psicológica es muy triste. Inclusive se llega hasta el punto de la que la persona ni siquiera habla, ni siquiera se expresa, pues. ¿Por qué? Porque ha llegado a ese estado ya de dijéramos, de enfrentamiento o de encarar la situación de sí misma que no tiene solución porque carece del conocimiento esotérico, gnóstico, crístico, evangélico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sacar del evangelio crístico la sabiduría universal. Y esa sabiduría universal tiene como fundamento es el Cristo, y el Cristo es la luz. Entonces, hagamos resplandecer la luz en nosotros, pero tenemos que tener posibilidad a la luz. Disponibilidad a la luz. Exacto, y de paso trabajarla para poderla lograr. Bueno, ya dicho todo esto, vamos entonces ahora cuando son las 9:22 a oír en Despertar 88.1 las 9:25 de esta mañana. Oíamos con Ibrahim Ferrer, si te contara. Bueno, ya estamos contando, ¿verdad, Adán? Bueno, recuerden los teléfonos 0251-232-0591 y el 0416-359-8662. Bueno, Dani, hablando de asociación psicológica, yo a veces me pongo a pensar y a ver las cosas, a reflexionar. Que uno en el trabajo tiene, bueno, un entendimiento tan bonito ahí con todo el mundo. ¿Será porque ahí le pagan? Y en el hogar, que es donde debería estar, muchos de los hogares, gran cantidad de hogares, viven siempre en conflicto cuando en verdad ahí donde tiene que existir la paz, donde se tiene que existir esa armonía, tal como dice el maestro Samael, que debería ser un templo, donde el hogar de nosotros como seres humanos debería ser un templo, de todos incluso, no solamente los gnósticos, sino todo el mundo, pues. Pero inclusive él hace más énfasis en lo que la gente que estudia gnosis, ¿ves? O que leemos libros gnósticos, como siempre decimos nosotros aquí, no sé. Cada quien agarra lo que él quiere, ¿verdad? Bueno, Dani, ¿qué me dices tú de eso? Es interesante, Decio, lo que planteas, porque analizando stricto sensu esos escenarios tipo psicológicos que nos sirven de reflejo para que discernamos seriamente sobre el asunto y nos responsabilicemos del nivel en que nos encontramos y aspiremos a un cambio extraordinario, porque todavía tenemos vida y tenemos posibilidades, porque ese es el propósito de la vida, que es el pan diario de cada día, y lo logramos transmutando no solamente las energías determinativas del Psi-12, de nuestra sexualidad trascendente, que es el depósito donde ella se encuentra, sino también las impresiones que llegan a nosotros, transmutarlas. Así como también, sí, así también como el organismo es el resto, que transmuta los alimentos, el aire y el agua. Y los transforma, pues. Sí, entonces, hablando ya del nivel de transmutación de impresiones, como carecemos de un estómago mental y nuestra psique está totalmente desorganizada, sí podemos apreciar el banquete que se hace el yo a cada instante, porque él no solamente se robustece, sino que él crea más defectos psicológicos de los que ya arrastramos. Y engorda lo que hay. Y para tragedia nuestra también hay casos que se suceden de que asaltan los espacios psicológicos de cualquier persona. Por eso es que uno debe saberse asociar inteligentemente y seleccionar las impresiones. Y por eso es que hasta Pablo creo recomienda que uno se andaba con lobos tiene que cuidarse mucho, porque los lobos son depredadores. Hay que transformar las impresiones, acaba de decir, ¿verdad? Ciertamente. Ahora, en el ejemplo específico, nosotros hacemos todo lo posible por asociarnos muy inteligentemente desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista laboral. Y hasta somos muy considerados desde el punto de vista de tolerancia extrema con gente que nos falta los respetos, un ejemplo, y nosotros aceptamos aquello. Porque está por el medio el dinero, por supuesto que sí, las escalaciones, etcétera. Sin embargo, esa misma política no la aplicamos en nuestro hogar generalmente. Que de dónde debíamos aplicarla con más amor, con amor en sí. Sí, entonces allí vemos que la personalidad tiene rasgos distintos. Es decir, tiene una fachada muy específica y un comportamiento en lo profesional y en lo social y en lo laboral
y tiene otra fachada muy distinta de expresión en el hogar. ¿Por qué? La causa es diversa y es múltiple. Sin embargo, lo vamos a la profundo y nos conseguimos, yo es activo, pero de profundidad es variable, y uno de los más profundos se encuentran en el aspecto causal o en el aspecto de la fuerza de la voluntad como acción dinámica cuando se expresa. Me explico. Cuando nosotros discutimos por un punto ideológico, eso más o menos genera un conflicto y una fricción psicológica de cierta magnitud, de cierto alcance y con ciertas consecuencias. Pero cuando ya nosotros tocamos la parte voluntaria de la persona y la queremos someter a través de la imposición, o a través de la fuerza, o a través del acoso, o a través de la violencia, ya esto es muy serio. Bueno, Dani, perdón. Tú sabes que leyendo los libros del venerable maestro Samael, hay una parte donde nos dice que debemos de aprovechar el máximo los 3 gimnasios psicológicos que tenemos principal, que es el trabajo, es el sitio donde trabajamos ganándonos el pan para mantenernos a diario, ¿verdad? Es nuestro hogar y nuestro centro donde lo reunamos, sea la escuela, sea la iglesia, sea lo que sea, pero para ahí debemos de aprovechar ese trabajo porque los hermanitos nos sacan esos efectos, nos sacan a reducir los defectos. Entonces, si nosotros oímos eso que dice el venerable maestro Samael y lo ponemos en práctica, es un gran aporte, ¿verdad? Sí, porque allí es donde la visión y la acción del gnóstico aquilata su calidad como gnóstico, porque ahí es donde se ve si el gnóstico es teórico, si es lector, o si es un mitómano, o realmente tiene fundamentos internos de trabajo sobre sí mismo a nivel iniciático, porque ese es el gimnasio psicológico, muy doloroso, y uno de los más dolorosos primero es el hogar, Ajá. Después es el del trabajo y después el de la calle. Entonces, viendo gnósticamente el gimnasio, comprendemos que la vida no tiene el propósito que nosotros le damos, ni el sentido. Ella no es para satisfacernos a nosotros. La vida tiene un objetivo, y ese objetivo lo dirige la inteligencia solar o crística, y el propósito es la cosecha del sol o de hombres verdaderos. ¿Cómo se logra un hombre verdadero? A través del arte hermético, a través de la autocreación, y allí se necesita precisamente el fuego y la tentación. Entonces es maravilloso, gloria a Dios, por aquellos que tenemos un gimnasio tan extraordinario en nuestros hogares, que nos permite de alguna manera, si tenemos verdaderamente fe y humildad, lograr voluntad, el despertar de la conciencia y la autorización íntima del ser. Exhorto a aquellos hogares donde realmente impera la discordia, donde impera tal vez una palabra disonante muy fuerte, o aquella mirada que hiere, y aquel dedo acusatorio, o aquella carestía de atención para con nuestro niño, para con el esposo, para con la esposa, que aprovechen ese gimnasio y revisemos nuestra conciencia profundamente cuando sufre, cuando ese corazón se hiere. ¿Por qué? ¿Por qué se nos trata así? ¿Por qué tratamos así? Porque hay seres distintos, porque hay personas diferentes, que inclusive no conocen esto. Ahora, fíjense, Edesio, aquí hay algo interesante, mucho más difícil este ejemplo, en un gimnasio psicológico determinado que vamos a plantearlo. ¿Cómo es posible como asociación psicológica inteligente que un estudiante, por inquietud más o menos sincera, llame a un instructor de la noción, un misionero, o a un sacerdote, o a un cura, o a un prelado, o a un agente de jerarquía, de punto de vista orientativo, de cualquier religión, ¿verdad? De cualquier religión, y después de preguntarle quiere discutir con él? ¿Qué es eso? No hay respeto, ¿eh? No es tanto el respeto, sino ¿qué asociación psicológica se encuentra allí realmente activa? Ay, el yo. Entonces, esto es lo que debemos reflexionar. Esto es lo que nosotros debemos llamar nuestra atención y sentarnos en meditación y reflexionar profundamente y discernir del verdadero estado en que nos encontramos. Quiero este punto abordarlo con un verso crístico maravilloso en Corintios 2 de Pablo, versículo 11, que dice así: porque a nosotros, los que vivimos, se nos está poniendo siempre cara a cara con la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestra carne mortal. Por consiguiente, la muerte está obrando en nosotros, pero la vida en ustedes. Ahora bien,
porque tenemos el mismo espíritu de fe como aquel del cual está escrito. Ejercí fe, por eso hablé. Nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos, sabiendo que el que levantó a Jesús nos levantará también a nosotros junto con Jesús y nos presentará justamente con ustedes. Entonces vemos que Pablo de Tarso, que no es uno de las 12 potestades, sino que tenía el ministerio más excelente de entregar la enseñanza crística públicamente, tanto a gentiles como a judíos, nos lleva a la reflexión profunda y nos enfrenta a la muerte psicológica. Él es el que más expresa la clave de la aniquilación budista. Entonces, si aquel que aspira al adectado para lograr la luz debe morir, la muerte es psicológica. No es de que quitarse el cuerpo a través del homicidio, no es biológica. Es una muerte psicológica. Es una muerte la psicológica. Desintegración de los defectos psicológicos, de eliminar todos esos defectos que tenemos de malcriadeza, de tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Sí, porque allí no vamos a lo espiritual, que es lo que llama que nosotros no militamos en la carne, sino en lo espiritual. Sí. Entonces, aquí la enseñanza de Pablo nos lleva a confirmar la enseñanza de Samael, que es el quinto en la escala de Jacob y como testigo del Cordero Inmolado en el Apocalipsis. Nosotros necesitamos morir, necesitamos pasar por grandes transformaciones, pero para eso necesitamos lo que el maestro Samael comentó, de que para que cristalice algo, el agua debe hervir a 100 grados. Para que muera un yo, nosotros debemos que pasar por grandes crisis emocionales. Y para pasar por grandes crisis emocionales se requiere un gimnasio psicológico, pero debemos aprovecharlo. Las peores circunstancias de la vida, las terribles adversidades, si nosotros nos recordamos a sí mismos, si amando a nuestra madre y a nuestro padre, que son nuestros logoi divinos, que es Iot, He, Bauge, particular, interior y profundo, nosotros a través de nuestro Cristo íntimo podemos lograr no solamente el despertar de la conciencia, sino lograr la conciencia continua y lograr la obtención íntima del ser. Es la propuesta, es el proyecto, es la posibilidad que planteamos como exhortación en esta altura de sendero musical o en este estadio de nuestras inquietudes a la audiencia. Sí. Convoco, exhorto a toda la audiencia que me escucha para que se dediquen a llevar a sus niños y a sus adolescentes a aprender música. La música es el lenguaje de Dios, es exaltativa de los valores humanos, realmente nutre nuestra esencia. Ese es lo recomendable que el maestro Samuel lo recomienda. Sí, ¿verdad? Sí, los sabios son músicos y matemáticos. Más que todo. Y poetas, porque lo que es el arte regio se expresa a través de la esencia, si allí nos concentramos, porque también existe el arte subjetivo, top, etcétera, del yo, pero a él no nos estamos refiriendo. Sí, bueno, Dani, ya hablando de esas cosas, chicos, tan relacionadas con el tema que venimos tocando, porque donde hay una buena música, por cierto, en los hogares debe haber siempre una música clásica, algo que haya armonía. Eso está muy bien de acuerdo a lo que venimos hablando. Entonces, eso para la asociación psicológica, ¿verdad? Ahora yo te voy a una pregunta. ¿Tú no te has dado cuenta, o no sé si yo lo pienso así, no sé qué ves tú en este caso de lo que te voy a preguntar? Que en muchos hogares, después que ya los niños ya llegan a mayor de edad, de unos 2, 13, 14, 15 años, ya ellos van como perdiendo ese respeto al papá si lo tenían, porque ya casi no lo quieren tener, ¿no? Entonces, eso está relacionado con esa misma asociación psicológica, ¿verdad que sí? Ciertamente, Decio, porque los lazos psicológicos, dijéramos, o los nudos que se forman en la existencia, entre la interacción, entre la cotidianidad, o entre el mundo de relaciones, el intercambio, que están regidos por Mercurio, en este caso, y por Neptuno, cuando tienen como fibra, cuando tienen como tejido, realmente la facultad cognitiva del ser, como el amor, como el cariño, como la ternura, como la comprensión, como el abrazo, como la palabra cándida que te dirige, como la comprensión profunda de orientarte, como cuando tú te caes y te levantan, y no solamente te levantan, sino que te agarran la herida y te la sanan y te dan una sonrisa para que tú te confortes no solamente el cuerpo, sino el alma. Todos estos factores son los que realmente unen a un grupo familiar. La verdadera familia es aquel que te siente y aquel que te sufre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros?
comprender eso y el yo que nos impide comprender estas cosas, destruirlo. Existen yoes que son antifamiliares. Esos yoes antifamiliares debemos nosotros autoobservarlos, que tiene como fundamento es la personalidad falsa que tenemos. Debemos nutrir a nuestra familia y comprendernos, pero si nosotros lo que hacemos es discutir, y cuando ponemos música lujuriosa, sí. lujuriosa, golosa, violenta, que tiene como fundamento el proxenetismo, porque no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, ¿qué podemos esperar nosotros que se está formando en ese niño? Si nosotros ponemos, dijéramos, programas, no solamente violentos, sino lujuriosos, extremadamente, dijéramos, sentimentales y sentimentaloides, ¿en qué va a parar esa personalidad? Si nosotros a una niña la ponemos desde 4 años de novela, porque eso es una tragedia aquí en Venezuela, que si no es política son novelas, eso no pasa más nada, entonces, y novelas de todos los países, y entonces ¿qué va a parar una civilización así, pues? Bueno, yo te digo, y eso es un mal para la nueva generación que se está levantando, ¿verdad? Porque entonces van a estar más dormidos de lo que siempre hemos estado. Ahora, está bien que nosotros nos nutramos con todo, maravilloso, pero si tenemos la esencia capaz de que discierna, reflexione, seleccione y obre. Pero como nosotros somos en máquina humana, autómatas, mamíferos racionales, alienados, etcétera, ¿qué se puede esperar? Entonces, ¿cuál es la exhortación? La exhortación es que nosotros somos llamados por la supremacía universal del Cristo, en el sentido de emanación hacia nosotros como gracia, como fe, que nos transformemos. ¿Cómo lo logramos? Teniendo disponibilidad al hombre, trabajando sobre sí mismo, destruyendo el yo individual para que la sociedad mejore. Esa es la convocatoria. Claro. Que vamos a concentrarnos, aparte del trabajo sobre sí mismo, comprender que es necesario, parte de ese trabajo, generar, habilitar asociaciones psicológicas conducentes al despertar de la conciencia. Que es lo importante. Que es lo importante. Es decir, tratemos de anular la personalidad, de alimentar y de nutrir la esencia y de destruir el ego. Que es el trabajo. Es decir, frenemos al yo en nuestro interior, no le demos salida. Vamos a la petición. A la petición. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, te suplicamos, Divino Salvador nuestro, en tu gracia, en tu luz, en tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derrame sobre nosotros esa paz inmanente a ti, que desarrolle en nosotros la capacidad de perdonar, de tolerar, de escuchar, de amar. También te rogamos que así como cuando anduviste en tus pasos, sanaste a tantos enfermos, en tu misericordia infinita derrame sobre nosotros sanación. Te suplicamos también que bendigas nuestros hogares para que reine la armonía y que el espíritu de la discordia sea encadenado en el abismo. Por último te rogamos que nuestra mesa sea llena de abundancia según tu gracia, que toques con tu aliento de fuego, de luz y de poder espiritual nuestra esencia para que ella sea fortalecida y pueda enfrentar al yo y vencerlo para que seamos partícipes de ti. Que así sea. Amén. Bueno, así sea, y que el Dios divino nos dé fuerza tanto a los que estamos aquí para seguir llevándoles a ustedes esas enseñanzas tan maravillosas, y a ustedes que para que soporten y sepan manejar sus situaciones en el hogar y en todos los momentos difíciles que se les presentan a todo ser humano. En la vida siempre tenemos problemas, pero también tenemos la solución, sobre todo cuando respetamos y creemos que existe un más allá, un ser que nos está guiando.